Hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos y gracias por acompañarme el día de hoy. En este video vamos a realizar este desodorante en crema que lo podemos utilizar en todo el cuerpo, ya sea que lo necesiten en los pies, las axilas, debajo de los senos, en la entrepierna, bueno, donde sientan que lo necesitan. Y está formulado especialmente para piel sensible. Lo pueden utilizar cualquier tipo de piel, por supuesto, pero es muy especial para piel sensible. Les quiero informar que tanto este desodorante como muchos otros productos que realizo los pueden encontrar en mi tienda de Etsy. El enlace directo se los voy a dejar debajo en la cajita de información. Y como estamos próximo a la Navidad, les estoy regalando un 15% de descuento, iniciando justo hoy con la publicación de este video y durante todo el mes de diciembre, utilizando el código YouTube 15% off. Además de que si tu pedido es de $35 o más, el envío es completamente gratis. Así que aprovechen para comprar esos regalitos para esa persona especial. Bien, pasemos entonces a la realización de este súper especial desodorante. El primer ingrediente que vamos a utilizar es la manteca de karité. Necesitamos 2 cucharadas de manteca de karité o pueden usar una cucharada de manteca de karité y una cucharada de manteca de cacao o manteca de mango. 2 cucharadas de cera de abejas o también puede ser cera de candelilla. Y 4 cucharadas de aceite de coco. En aquellos lugares donde hace mucho calor, puede que el ambiente haga que el desodorante esté muy blando, incluso medio líquido. Para solucionar esto, le pueden colocar un poquito más de cera, una media cucharadita más o menos. Si por el contrario hace frío, entonces le restamos un poco de la cera, de manera que podemos utilizar este desodorante durante todo el año sin ningún problema. Bien, esto lo vamos a llevar a la estufa a fuego bajo hasta que derritan las mantecas. Ya tengo todo derretido. Ahora le vamos a agregar una cucharada y media de óxido de zinc. El óxido de zinc tiene propiedades desodorantes y secantes, lo que lo hace ideal para cuidar la piel y evitar o eliminar el mal olor. Evita el sudor excesivo, así como la proliferación de bacterias y hongos. Si no quieren usar el óxido de zinc, lo pueden sustituir por tierra de diatomeas, que también hace la misma función. Continuamos con un cuarto de taza de fécula de arrurrús. Esta también la pueden sustituir por fécula de maíz. La función de esta fécula es que nos ayuda a controlar los olores al absorber el sudor y reducir la humedad en el cuerpo, que es donde proliferan las bacterias que causan el mal olor.
agregamos media cucharadita de aceite de jojoba o aceite de almendras y 3 gotas de vitamina E. Seguimos con 5 gotas de aceite de árbol de té. Y por último, 30 gotas de aceite esencial o fragancia. Movemos muy bien y lo llevamos a un envase de boca ancha, lo dejamos reposar por 30 minutos aproximadamente o hasta que hayan endurecido. Aquí les dejo un listado de combinaciones de esencias que van muy bien en los desodorantes y son los preferidos por mis clientes. Este es el resultado final. Nos queda un producto espeso, esto no se derrama, lo que lo hace ideal para llevarlo a todas partes. Y para aplicarlo tomamos un poco así con las manos o con una paletita y masajeamos la piel en donde queremos aplicarlo. Como ven, es así tipo crema, nos deja la piel humectada pero no grasosa y como se pueden imaginar, esto huele riquísimo. Así que espero que se animen a realizarlo para toda la familia. Y nada, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a esas personas que siempre me apoyan con su like y recordarles a las personas que aún no se han suscrito que pinchen en el botón de suscripción que es totalmente gratis y compartan el video con amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo. Ahora sí, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.